Buenas tardes a todos, continuamos con nuestra lectura del libro La Tierra Permanece, parte 3, capítulo 3. Despertó al amanecer bastante débil pero con la mente despejada. Es raro, pensó. En estos últimos años no entendía muy bien qué pasaba a mi alrededor, cosas comunes en un viejo, y desde ayer veo todo y oigo todo. ¿Qué significa esto? Miró a los jóvenes que preparaban el desayuno. El escultor silbaba alegremente la canción que le hablaba a SH de campanas y felicidad. Y él y SH tenía la mente clara, clara como el tañido de una campana. Lo oí alguna vez, se dijo ordenando silenciosamente sus pensamientos, según una vieja costumbre que había crecido con los años. Sí, lo oí alguna vez, o más probablemente lo he leído en algún libro. La mente de un hombre se aclara poco antes de la muerte. Pues bien, soy muy viejo y no me quejaré. Si fuese católico y no hubiesen desaparecido los sacerdotes y las iglesias, me gustaría confesarme. Sentado a orillas del arroyo sintió aún el olor acre del humo, y con los edificios de la universidad a su espalda, ISH revisó su vida e hizo una lista de sus pecados y virtudes. Antes de despedirse de la vida, aunque todo hubiera cambiado en el mundo, era necesario estar en paz consigo mismo, pensó, y preguntarse si has acercado uno de los propios ideales. Cualquier hombre puede juzgarse de este modo, sin necesidad de religión ni sacerdotes. Al terminar su examen de conciencia no se sintió perturbado. Había cometido errores, pero siempre había buscado la justicia. Llevado por el gran desastre a circunstancias sin precedentes, había dado prueba de coraje, y su vida, así lo esperaba al menos, no había sido inútil. En ese momento uno de los muchachos le trajo un bocado de algo que había asado al fuego. Toma, ISH, dijo el muchacho. Un ala de codorniz, tú bien lo sabes. ISH le dio las gracias y comió la carne felicitándose de haber conservado los dientes. El humo de la leña había dado a la carne tierna un delicioso sabor. ¿Por qué pensaré que voy a morir? Se preguntó. La vida es hermosa y soy el último americano. No se unió a la conservación de los jóvenes y no hizo preguntas sobre los proyectos del día. En realidad se sentía como si ya no perteneciera a esta tierra, a la que sin embargo seguía queriendo. Después del desayuno se oyó un grito lejano y al rato apareció otro personaje. Hubo entonces una larga discusión que ICH no intentó seguir. Comprendió sin embargo que toda la tribu se mudaba a una región lacustre que el incendio no había tocado. Era un sitio magnífico, según el recién venido. Los tres compañeros de ICH protestaban, pues no habían sido consultados. Pero el otro explicó que el proyecto sometido a la asamblea de la tribu había sido aprobado por unanimidad. Los tres jóvenes cedieron. Aquel mismo incidente alegró a ICH. Él había sido el iniciador de las reuniones de la tribu, pero recordó entonces a Charlie y sintió pena y remordimiento. Casi enseguida se preparó a reiniciar la marcha, y ISH estaba tan débil que apenas podía sostenerse en pie. Los jóvenes decidieron que se turnarían y lo llevarían a hombros, y se pusieron en camino. Suprimido el obstáculo de la lentitud de ICH, iban más rápido que el día anterior. Los muchachos bromeaban a propósito del poco peso de ICH y se preguntaban entre risas por qué los viejos serían tan flacos. ISH se alegraba de no ser una carga excesiva. Uno de los muchachos declaró que el martillo pesaba más que ISH. Quizás el traqueteo afectó a ISH, pues descubrió que las nieblas le invadían otra vez el cerebro. Ni siquiera veía en qué dirección iban, solo de cuando en cuando se daba cuenta de algún incidente. Después de haber marchado largo rato, salieron de la región incendiada y llegaron a una parte de la ciudad que el fuego no había alcanzado. El aire era muy húmedo y SH tuvo un escalofrío y pensó que el viento había cambiado y estaban ahora cerca del puerto. En aquel barrio había ruinas de fábricas y SH vio también unas vías de ferrocarril. Las malezas y los árboles no invadían todo, pero la sequedad de los largos veranos habían impedido que la región se convirtiese en una selva.
y aquí y allá unos claros con hierbas facilitaban la marcha, pero más a menudo seguían el asfalto de las calles, roto, agrietado, invadido por el musgo y las plantas salvajes, aunque en aquel laberinto solo podía guiarse por la posición del sol o algunos puntos lejanos. Al atravesar una espesura, algo atrajo la atención de ISH, que tendió la mano y gritó. Los muchachos se detuvieron riéndose a carcajadas. Uno de ellos fue a buscar lo que había traído a SH, y SH se sintió muy contento y todos se rieron de él, alegremente como de un niño. Y SH no se molestó, tenía lo que quería. Era una flor escarlata, un geranio que se había adaptado a las nuevas condiciones y crecía como antes. Pero lo que había atraído a ICH era el color del geranio. El rojo casi había desaparecido de la superficie de la tierra. Antes había habido como llamear de púrpura y bermellones. Ahora el mundo era una discreta armonía de azules, verdes y castaños. Pero sacudido por la marcha rápida del muchacho que lo llevaba a hombros, y SH perdió otra vez la conciencia. Cuando volvió en sí, advirtió que lo había acostado en la hierba y había perdido la flor en alguna parte. Los muchachos estaban sentados, descansando. Alzó la cabeza y vio un pilón con unas letras, US California, y luego unos números, un 4 y un 0. Hacía mucho tiempo que no veía números y tardó en recordar que aquellos dos se leían 40. Entonces esta ruta, que apenas puede verse bajo las hierbas y matorrales, pensó, es la vieja ruta 40 que lleva al este. Tenía 6 calzadas de ancho. Pronto llegaremos al puente. La mente se le nubló otra vez hasta que de nuevo hicieron alto, pero ahora no descansaron en la hierba. En ese momento lo llevaba Jack, y por encima del hombro del muchacho, y SH vio ante ellos al dueño de la lanza. Los otros dos tenían los arcos en la mano, con una flecha en la cuerda. Los dos perros agazapados gruñían sordamente. A cierta distancia un enorme puma cerraba el camino. El puma parecía prepararse para saltar. Los hombres y los perros aguardaban. Pasaron así algunos segundos. De pronto, el que llevaba la lanza habló con una voz baja y serena. No nos atacará. ¿Disparo?, preguntó otro. No seas loco, replicó el primero. Retrocedieron un poco, dando un rodeo por la derecha, reteniendo a los perros para que no excitaran ni alarmaran al puma. La fiera quedó dueña del camino, y SH estaba asombrado. Los jóvenes no parecían tenerle miedo al puma, pero evitaban todo conflicto, y el animal no temía a los hombres. Quizá fuera por la falta de armas de fuego, o bien el puma, poco acostumbrado a ver aquellos raros bípedos de inofensivo aspecto, no los creía peligrosos, y quizás si los jóvenes no hubieran llevado la carga de un viejo, se habrían mostrado más agresivos. Y SH no pudo dejar de pensar que los hombres habían perdido su vieja arrogancia y ahora las bestias eran sus iguales. Aquello era una derrota, y sin embargo los jóvenes seguían despreocupadamente su camino, bromeando como si hubiesen retrocedido para evitar un árbol caído o una casa en ruinas, y no un puma. En las cercanías del puente, SH sintió despertar su interés y lamentó no poder hablarles a los jóvenes de los viejos tiempos y contarles cómo había sido el puente, con autos que corrían como trombas hacia arriba y hacia abajo, de modo que ningún peatón podía cruzarlo sin jugarse la vida. Llegaron a la cabecera del este. Más allá se extendía el puente, herrumbroso pero intacto. Sin embargo, las calzadas estaban muy estropeadas. El suelo se había hundido en algunos sectores y los pilones no estaban a un mismo nivel. En medio del puente tuvieron que caminar por una viga, y SH miró hacia abajo. Vio cómo rompían las olas y advirtió que la armazón roía por el agua salada, y la herrumbre podía derrumbarse en cualquier momento. Este es el camino que ningún hombre recorre hasta el fin. Este es el río tan largo que ningún viajero llega por él al mar. Este es el sendero infinito que serpentea entre las lomas. Este es el puente que nadie ha atravesado completamente. Feliz aquel que detrás de la niebla y las nubes baja, ve o cree ver la otra orilla. Luego ISH volvió otra vez al mundo de las tinieblas hasta que advirtió que lo habían sentado sobre una superficie dura y sintió en la nuca el contacto de algo frío. Tenía los pies helados.
Alguien le frotaba las manos y él recobraba lentamente el conocimiento. Estaba sentado sobre la acera con la cabeza apoyada en la baranda. Lo primero que vio fue el martillo, en el suelo ante él, con el mango hacia arriba. Dos de los jóvenes le frotaban las manos, los otros dos miraban, y todos parecían inquietos. Y ese H sintió en los pies y en las piernas hasta las rodillas un frío que podía llamarse mortal. Entendió también que se le había despejado de nuevo la mente, que aquello no había sido un simple desfallecimiento propio de la vejez, sino una especie de ataque a apoplejía o síncope cardíaco, y que los otros tenían miedo. Jack movió los labios como si hablaran y sin embargo no salía ningún sonido. Era incomprensible. Los labios se movieron más y más rápido, como si Jack gritase. De pronto H comprendió que estaba sordo. Esta comprobación le dio más alegría que pena. Desde entonces gozaría de una paz que el hombre normal no puede conocer. Los otros se pusieron a hablar, es decir, a hacer gestos. Trataban desesperadamente de hacerse oír, y H, perplejo, sacudió la cabeza. Quería explicar que los sonidos no llegaban a él, pero no podía articular una palabra. Se inquietó. En aquella tribu donde nadie sabía leer era una molestia no poder hablar. Los jóvenes se habían mostrado respetuosos y amables todo el día. Ahora se impacientaban y H adivinaba que le pedían algo y temían que él no lo hiciese. Gesticulaban y señalaban el martillo, pero a H le parecía inútil tratar de comprender. Al fin los jóvenes se impacientaron y empezaron a pellizcarlo, y H era un sensible al dolor. Gritó y los ojos se le llenaron de lágrimas. Se sintió avergonzado de esta debilidad indigna del último americano. Es raro, pensó, ser un dios viejo. Te rinden homenajes y te maltratan. En el caso de que no atiendas enseguida a sus ruegos, tus adoradores emplean la violencia. No es justo. Sin embargo, a fuerza de reflexionar, observar la mímica de los jóvenes y H comprendió al fin. Deseaban que erigiese a alguien y le diese el martillo. El martillo era suyo desde hacía mucho tiempo y nadie le había propuesto hasta hoy que lo regalara. Pero poco importaba y además deseaba que dejaran de pellizcarlo. Podía aún mover los brazos y con un ademán indicó que le daba el martillo al joven Jack. Jack tomó el martillo y lo balanceó en la mano derecha. Los otros tres retrocedieron unos pasos e H sintió una rara piedad por el joven que heredaba su único bien. Pero por lo menos todos parecían aliviados. El martillo ya tenía heredero y dejaron de atormentar a H. Ahora podía descansar, pensó H. Había cumplido su tarea y estaba en paz consigo mismo. Se moriría. No podía ignorarlo, allí en el puente. No sería el primero. ¿Cuántos otros habían muerto allí, víctimas de algún accidente de tránsito? Él hubiese podido morir también en un accidente semejante. Último sobreviviente de la civilización, volvía allí para morir. Eso lo alegraba. Se repetía vagamente una frase inconclusa que había leído en un libro, cuando leía tantos libros. Los hombres van y vienen. Pero sin la segunda mitad era tribal, no significaba nada. Miró a sus compañeros, tenía una niebla ante los ojos y no podía ver muy bien. Sin embargo, alcanzó a distinguir a los dos perros echados tranquilamente y los cuatro jóvenes. Tres estaban juntos y el otro un poco apartado, sentado a su alrededor en un semicírculo. Lo miraban, eran jóvenes y el ciclo de la humanidad tenía miles de años menos que él. Y H era el último representante del mundo antiguo. Ellos eran lo primero del nuevo. ¿Reconocería la lenta evolución del pasado? Esperaba que no. Demasiados males habían ayudado a crecer la civilización, la esclavitud, conquistas, guerras, tiranías. Los ojos de H buscaron el puente, más allá del grupo de jóvenes. Ahora en sus últimos instantes se sentía más cerca del puente que de los seres humanos. El puente, como él, había sido parte de la civilización. A cierta distancia se veía un auto, es decir, los restos de un auto, y H recordó el coche que había estado allí tanto tiempo. La pintura se había descarcarado, los neumáticos se habían desinflado,
y los excrementos de las aves marinas cubrían la capota. Era raro y por otra parte sin importancia, pero recordaba que el propietario del auto había sido un tal James Rodson, con una E, una T o una P, o una inicial parecida en el medio, domiciliado en Oakland. Sin embargo, ICH no se quedó mirando el coche, alzó los ojos hacia los altos pilones y los grandes cables de curvas perfectas. Esa parte del puente parecía en perfecto estado. Resistiría mucho tiempo y vería pasar a varias generaciones humanas. Los parapetos, los pilones y los cables tenían un color púrpureo y la herrumbre no los había atacado sino superficialmente. Pero generaciones de gaviotas habían blanqueado la cima de los pilones. Sí, el puente podía durar años, pero la herrumbre la consumiría poco a poco. Los terremotos sacudirían los cimientos y un día de tormenta caería un arco. Las creaciones del hombre, como él mismo, no serían eternas. Cerró los ojos e imaginó las curvas de la montaña que rodeaba la bahía. Desde la destrucción de la civilización, la forma de las lomas no habían cambiado. El tiempo, tal como lo concebía el hombre en su estrecha imaginación, no las había afectado. Gracias a la bahía y las lomas, y ISH morirá en el mundo donde había vivido. Abrió otra vez los ojos y vio los dos picos puntiagudos que coronaban la cadena, los pechos gemelos. Así se los llamaban en otro tiempo. Se acordó de Em y su madre. La tierra, Em y su madre se unieron en su mente y se sintió feliz. Ahora volvía a ellas. No, pensó al cabo de un momento, es necesario que vea claramente la muerte, como la vida, por lo menos con esta débil luz que hay en mí ahora. Estas montañas, a pesar de su forma, no tienen nada en común con Em, ni con mi madre, pero ellas me recibirán mi cuerpo, aunque sin amor. Les soy indiferente. He estudiado las leyes del mundo físico y sé que las montañas, aunque eternas a los ojos de los hombres, también cambian. Viejo, cansado y moribundo, y ISH hubiese querido encontrar ante sus ojos algo que no fuera dominado por el tiempo. Tenía frío, se le entumecían los dedos, perdía la vista. Miró otra vez las cimas lejanas. Se había esforzado tanto. Había luchado, había mirado hacia el pasado y el futuro. ¿Qué importaba todo ahora? ¿Qué había hecho realmente? Nada quedaba de todos sus esfuerzos. Se dormiría, descansaría en las faldas de aquellas montañas que se parecían a los pechos de una mujer y era a la vez un símbolo y un consuelo. Enseguida, aunque apenas veía ahora, se volvió hacia los jóvenes. Me entregarán a la tierra, pensó, y yo también los entrego a la tierra, madre de los hombres. Los hombres van y vienen, pero la tierra permanece. Fin. Bueno amigos, hasta aquí llegó este grandioso libro de La Tierra Permanece. La verdad es un gran libro, me dejó pensando en muchas cosas. Ya cada uno sacará las conclusiones, las enseñanzas que le puede dejar una lectura como estas. Gracias por escucharme. Recuerden que en YouTube me encuentran como Deporte y Cultura JB y en Spotify como Leer para Viajar. Mi nombre es Jason Beltrán. Más adelante continuaremos con otro libro que tengo en mente. Ya mirarán las publicaciones. Gracias y hasta la próxima.